El millonario Alonso Villalba entró apresuradamente al hospital para visitar a su abuela enferma. Sonrió al verla estable, rodeada de médicos y atenciones de primer nivel. Pero no imaginaba que la joven enfermera, de mirada dulce y pasado oculto, lo cambiaría todo. Una conversación inocente se convirtió en conexión, y esa conexión, en descubrimiento. Con cada visita, Alonso se sentía más lejos del mundo que conocía. Hasta que, una noche de tormenta, escuchó algo en el pasillo que jamás podría olvidar. ¿Quieres saber qué pasó? Mira hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo, déjalo aquí en los comentarios, y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. Las puertas del Hospital Ángeles se abrieron con un sonido seco cuando Alonso Villalba entró, seguido por dos guardaespaldas discretos y un silencio automático que se apoderó de la recepción. Todos los ojos se volvieron hacia él, aunque intentaran disimularlo. Era imposible no notar su presencia, el traje azul marino hecho a medida, el reloj suizo brillando bajo las luces frías del hospital, y esa postura de quien está acostumbrado a dominar cualquier sala con solo una mirada. Caminaba con rapidez, el rostro tenso, el celular aún en la mano con el último mensaje de su prima Leticia: la abuela está mal. Ven ya. Estamos en la habitación 507. Ni pensó en usar el ascensor. Subió las escaleras como si eso lo hiciera llegar más rápido. Cada escalón era un golpe de su corazón. Por más que fuera millonario, con todo a su alcance, había algo que jamás podría controlar: el tiempo. Y temía que, en ese momento, estuviera corriendo en su contra. Al llegar al pasillo del 5º piso, respiró hondo. El ala era silenciosa, con los sonidos apagados de los monitores cardíacos retumbando como recordatorios de lo frágil que es la vida. La puerta de la habitación 507 estaba entreabierta. La empujó con cuidado. Aloncito, la voz débil de su abuela cortó el aire. Un susurro cariñoso que lo desarmó por dentro. Doña Remedios estaba allí, acostada, pálida, pero viva. Alonso se acercó y tomó su mano con firmeza, besando el dorso con respeto. No me asustes así, abuela, murmuró con la voz entrecortada. Dejé una reunión en Cancún, ¿tienes idea del susto que me diste? Ella sonrió con esa expresión serena de siempre. Ya era hora de que vinieras a verme por voluntad propia, y no solo porque tu nombre aparece en la fachada de otro edificio más de la ciudad. Antes de que pudiera responder, una voz suave pero firme lo interrumpió. Disculpe la interrupción, es hora del antibiótico. Se giró y vio a la enfermera. Piel clara, cabello rubio recogido en un moño sencillo, ojos color miel con pestañas largas, expresión decidida, casi impenetrable. Había algo en ella que Alonso no supo explicar. Tal vez era el contraste entre su belleza delicada y la firmeza profesional. Pero en ese instante, algo se encendió. Claro, claro. Alonso dio un paso al costado. Ella se acercó a la cama, revisó el historial, y con movimientos hábiles, ajustó el suero y aplicó la medicación con destreza. Doña Remedios la miraba con cariño, como quien ve a un ángel silencioso. ¿Cómo está?, preguntó Alonso, observando con atención cada gesto. La enfermera no lo miró. Estable. Pero necesita descansar. Nada de discusiones ni emociones fuertes. De eso ella sabe. Alonso sonrió. Ella continuó como si no hubiera oído el comentario. Terminó, acomodó las sábanas con cuidado y, antes de salir, lo miró directamente. Señor Villalba, las visitas fuera de horario no están permitidas, pero haré una excepción. Por hoy. Y se fue, sin esperar respuesta. Alonso se quedó allí, inmóvil, viendo cómo su sombra desaparecía por el pasillo. Su abuela tosió discretamente. Ella es Camila. Buena muchacha, firme, honesta. Tiene más carácter que mucha gente con apellido importante. Camila, repitió Alonso en voz baja. Más tarde, tras asegurarse de que su abuela descansaba, Alonso bajó al vestíbulo a tomar un café. El hospital aún tenía movimiento, pero había una calma extraña esa noche. Mientras esperaba, vio de reojo una placa colgada en la pared de la cafetería interna: Camila Reyes, Enfermería 3B.
Decidió sentarse cerca de la entrada del ala, desde donde podía observar discretamente el ir y venir del personal. Poco después, la volvió a ver, Camila, empujando una silla de ruedas con una señora mayor, sonriendo con dulzura y paciencia. Era una escena sencilla, pero para alguien como Alonso, acostumbrado a fiestas, negociaciones y cifras millonarias, aquello parecía casi mágico. Sin poder evitarlo, se acercó a ella. «¿Enfermera Camila?» Ella se detuvo. Levantó la mirada lentamente, esperando alguna queja o pedido fuera de lugar. «¿Señor Villalba?» «No, por favor, solo Alonso. Quería agradecerte por el cuidado con mi abuela. Solo hice mi trabajo. Y ella es encantadora». Sonrió, brevemente. «¿Eres de Puebla?», intentó él, buscando conversación. Camila dudó. «No. Nací en Oaxaca. Lugar hermoso. Lo conozco bien». Mintió. Nunca había ido. «Si me disculpa», señaló a la paciente y volvió a empujar la silla, dejando a Alonso en el pasillo, casi avergonzado. Esa noche, al llegar a casa, Alonso se encontró buscando su nombre en internet. Camila Reyes. Pero no halló más que registros profesionales. Discreta. Reservada. Sin redes sociales abiertas. Y eso, para él, era intrigante. Al día siguiente, volvió al hospital. «Hoy no está de turno», avisó una técnica de enfermería. «Regresa mañana». Y así lo hizo. Día tras día, Alonso comenzó a aparecer, casualmente, durante el cambio de turno. Siempre llevaba una flor para su abuela, pero su mirada inevitablemente buscaba a Camila. Un día, finalmente la encontró sola, en el pequeño jardín trasero del hospital. Ella leía un libro mientras tomaba café, sentada en una banca de madera. «¿Me permites?», preguntó él, señalando el espacio a su lado. Ella levantó la mirada, evaluándolo. «5 minutos. Estoy en mi descanso. Es más de lo que me has dado en estos días». «¿Y qué es lo que quiere exactamente, señor Villalba?». «Saber por qué alguien tan competente, tan humana, parece empeñada en mantener a todo el mundo a distancia». Ella cerró el libro. «Porque el mundo, Alonso, duele. Y aprendí que cuando uno se acerca demasiado, el corte es más profundo». Él sintió un escalofrío. Había algo ahí. Un dolor no dicho, pero que latía con fuerza. «¿Puedo preguntarte algo?», continuó ella. «Claro. ¿Sabes lo que hizo tu familia en Oaxaca?». El corazón de Alonso se detuvo por un instante. «¿Cómo dices?». Camila se levantó. «Mejor que lo descubras tú mismo. Porque si lo oyes de mí, tal vez no te guste lo que vas a encontrar». Y se fue, dejando a Alonso en la banca, con una pregunta que retumbaba como una sirena en sus oídos. ¿Qué, exactamente, había hecho su familia en Oaxaca? Esa noche, Alonso no durmió. La pregunta de Camila resonaba en su mente como un zumbido constante. «¿Tú sabes lo que hizo tu familia en Oaxaca?». Su tono no era acusatorio, pero cargaba un peso, como quien ha guardado un secreto durante años y ya no quiere seguir protegiéndolo. El sol aún no había salido cuando Alonso bajó al despacho de su penthouse en Lomas de Angelópolis. Tomó una carpeta vieja y polvorienta donde guardaba proyectos antiguos del Imperio Villalba. Revisó archivos digitales, carpetas olvidadas, nombres de ciudades que antes le parecían irrelevantes. Nada concreto. Solo un nombre aparecía repetido en distintos documentos. Hospital General de Santa María Tepozcolula, Oaxaca. Cerró la laptop y soltó una maldición entre dientes. Necesitaba saber qué había pasado allí. Horas después, de regreso al hospital, encontró a doña Remedios mejor. Tenía las mejillas más rosadas y una chispa distinta en los ojos. ¿Dormiste mal, Aloncito? No dormí, abuela. Ella te dijo algo, ¿verdad? La anciana no apartaba los ojos de su nieto. ¿Quién? ¿Camila? Remedios asintió levemente, como quien confirma algo que ya sabía. Esa niña carga fantasmas,
hijo. Y si de verdad quieres conocerla, tendrás que caminar entre ellos sin perderte. Antes de que pudiera preguntar más, la puerta se abrió y Camila entró con una sonrisa cortés y distante. Buenos días, doña Remedios. Hora de los signos vitales. Apenas miró a Alonso. Él, en cambio, la observaba como quien intenta descifrar una pintura, no solo admirarla, sino entender cada capa detrás de la tinta. Camila, dijo él, rompiendo el silencio. ¿Te puedo invitar un café después del turno? Ella suspiró, sin dejar de revisar el oxímetro. ¿Por qué? ¿Vas a intentar comprar respuestas con cappuccino y encantó? Alonso sonrió de lado. ¿Y si te digo que solo quiero hablar? Ella terminó el procedimiento y lo miró directo a los ojos. Salgo a las 4. Si de verdad quieres hablar, encuéntrame en la cafetería de la esquina. A las 16 en punto, Camila ya estaba allí, con un café negro sin azúcar entre las manos y la bata doblada sobre el regazo. Alonso llegó 2 minutos después, con el cabello ligeramente desordenado y una expresión sincera. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a ella. Camila no respondió. Solo esperó. No sé qué pasó en Oaxaca. Pero quiero saber. Camila respiró hondo. Había esperado ese momento durante años, pero ahora que Alonso estaba frente a ella, vulnerable, algo dentro de ella dudaba. No lo vas a encontrar en los informes de tu empresa, comenzó. Porque los borraron. Los escondieron. Como si nunca hubieran existido. Alonso frunció el ceño. Cuando tenía 10 años, mi madre era enfermera en un hospital recién construido en Santa María Tepozcolula. Era modesto, pero nuevo. Había sido financiado con donaciones, alianzas, incluso con Villalba Ingeniería. Decían que sería un modelo para otros hospitales rurales. En el papel, todo era perfecto. Hizo una pausa. Sus ojos fijos en el café ya frío. Una noche, durante una tormenta, el techo de urgencias colapsó. Llovía desde hacía días, pero esa noche fue diferente. Mis recuerdos son confusos, sirenas, gritos, polvo, sangre. Mi madre estaba de turno. No salió con vida. Alonso sintió un nudo en el pecho. Lo siento mucho, Camila. No quiero tu lástima, dijo ella, firme. Quiero que entiendas lo que ese nombre significa para mí. Durante años, mi padre intentó demandar a la empresa responsable, pero todo desapareció. Testigos silenciados. Documentos borrados. Hasta que se rindió. Murió de pena 3 años después. Y yo me hice enfermera por ella. Por mi madre. El silencio entre ellos era tan espeso como el pasado que ahora los unía. Te juro que no sabía nada de esto, dijo Alonso, en voz baja. Pero si todo esto ocurrió bajo el nombre de mi familia, tengo que saber la verdad. Tengo que corregirlo. Puedes intentarlo. Pero hazlo por el motivo correcto. No por mí. No por tu abuela. Por ti. Camila se levantó y se colocó la bata sobre los hombros. Y Alonso, ten cuidado. No todos en tu familia quieren que remuevas esto. Al día siguiente, Alonso estaba en el edificio central de Villalba Ingeniería, en el centro de Puebla. Solicitó ver los archivos antiguos de obras realizadas entre 2002 y 2005. El director administrativo, un hombre llamado Herrera, vaciló. Señor Villalba, son documentos internos, y muchos de ellos fueron digitalizados y almacenados fuera del sistema, por seguridad. Tráeme lo que tengas. Y si hay algo fuera del sistema, también lo quiero ver. Horas más tarde, con ayuda de un viejo colaborador del área legal, Alonso encontró un nombre que se repetía en todos los proyectos con denuncias silenciadas. Ingeniero Eduardo Salvatierra. El mismo nombre que aparecía discretamente en los registros de la obra en Oaxaca. Mientras tanto, en el hospital, Camila luchaba por mantener su mente alejada de los recuerdos que ahora volvían sin pedir permiso. Pero había algo en Alonso, no su fortuna, sino la forma en que el dolor lo tocaba, que la inquietaba. Lo había esperado superficial, arrogante, otro heredero más que veía el mundo como parte de sus bienes.
Pero él parecía genuino. Aún así, no se permitía bajar la guardia. No ahora. No todavía. Al final de su turno, encontró un sobre en su casillero del vestidor. Sin remitente. Dentro, un recorte de periódico antiguo. Titular: Colapsa hospital tras remodelación, tragedia en Santa María. Y debajo, escrito a mano: si sigues hablando, podría ser la próxima. Mientras tanto, Alonso descendía de su auto frente a la casa de su padre, Arturo Villalba. El jardín impecable y la fachada imponente ocultaban bien los esqueletos del pasado. Arturo lo recibió en el despacho, con un vaso de whisky en la mano y una sonrisa fría. ¿A qué debo el honor, Alonso? Oaxaca. Hospital. Ingeniero Salvatierra. ¿Qué pasó allá? La sonrisa de Arturo desapareció por un segundo. Estás cavando en terreno peligroso, hijo. Todo eso ya está enterrado. No hay razón para revivirlo. Sí la hay. Una vida. Una muerte. ¿Y si fue culpa nuestra? No olvides quién eres, dijo su padre, con los ojos duros. Si sigues con esto, puedes perderlo todo. Alonso lo miró fijo. Tal vez sea hora de perder, si eso es el precio para descubrir quién soy en realidad. Ya en el auto, camino de regreso, Alonso revisó el celular. Un nuevo mensaje de Camila. Sin palabras. Solo la foto del recorte de periódico. Y abajo, escrito con rabia y miedo: alguien quiere silenciarme. Y si no tienes cuidado, el próximo podría ser tú. Alonso miraba la pantalla del celular con los dedos helados. La foto del recorte de periódico enviada por Camila, junto con la amenaza escrita a mano, parecía arderle entre las manos. Si sigues hablando, podría ser la próxima. Eso no era una broma pesada. Era una advertencia real. Y alguien dentro del hospital sabía que ella hablaba con él. El corazón se le aceleró. Por primera vez en años, sintió miedo. No por el apellido Villalba. Por ella. Sin pensarlo, escribió: ¿estás segura? ¿Dónde estás ahora? La respuesta llegó segundos después. Turno nocturno. Ala de geriatría. Pero no te preocupes. Ya estoy acostumbrada a que intenten callarme. Eso lo perturbó más que cualquier cosa, el tono resignado. La aceptación silenciosa de un destino injusto. Como si Camila hubiera aprendido a sobrevivir sin esperar que nadie la protegiera. Pero Alonso, ahora, no iba a quedarse callado. A la mañana siguiente, antes de que comenzara el horario laboral, ya estaba de vuelta en la sede de Villalba Ingeniería. Entró sin avisar. Herrera, el director administrativo, intentó detenerlo, pero fue ignorado. Alonso cruzó el pasillo hasta la sala de archivos confidenciales, donde solo miembros de la directiva tenían acceso. Usó la llave maestra que su abuela le había dado años atrás, con un consejo: úsala solo cuando quieras saber más de lo que te cuentan. Dentro, una sala fría, encerrada, con estanterías metálicas repletas de carpetas y cajas numeradas. Olía a papel viejo, barniz y polvo. Buscó por Oaxaca, Tepozcolula, Salvatierra. Y encontró lo que no quería encontrar. Un informe de auditoría interna hecho a toda prisa, que describía la obra como fuera de presupuesto, con materiales reemplazados por versiones más baratas y presión del alto mando para cumplir plazos políticos. Y al final, la frase que le heló la sangre: obra inaugurada sin aprobación final de los ingenieros de seguridad. Firmado: ingeniero Eduardo Salvatierra, responsable técnico. Horas después, en el hospital, Alonso esperaba a que Camila saliera del área de internación. Cuando la vio aparecer, con ojeras y esa firmeza que no se rendía, se levantó. Tengo que mostrarte algo, dijo, levantando la carpeta que traía bajo el brazo. Ella frunció el ceño. Alonso, estoy agotada. Esto no puede esperar. Caminando juntos hasta la sala de descanso, Alonso extendió los documentos sobre la mesa. Estaba todo ahí. Guardado bajo llave. Dijo: tu hospital fue entregado a la carrera.
Usaron materiales de quinta categoría. Tu nombre, el de tu madre, jamás fueron mencionados. Pero aquí está la firma de Salvatierra. Camila recorrió las páginas con la vista. Le temblaban las manos. Yo lo sabía, pero verlo así, es como revivirlo todo. Se sentó, pálida. No fue solo mi madre, dijo. Otras 2 enfermeras también murieron. Un guardia de seguridad quedó parapléjico. Y nadie pagó por eso. Quizás ahora sí lo hagan, respondió Alonso con voz firme. Pero necesito saber algo, Camila, ¿por qué me buscaste? ¿Querías venganza? Ella lo miró, sin desviar la mirada. No. Solo quería paz. Y, tal vez vi en ti una posibilidad de romper el ciclo. Aunque no creí que fuera posible. Alonso se sentó a su lado. Confiaste más en mí que yo mismo. Ella sonrió. Cansada, pero de verdad. ¿Y qué vas a hacer ahora? Él dudó. No lo sé. Mi padre está involucrado. Y dejó claro que no me permitirá seguir adelante. Camila guardó silencio unos segundos. Luego dijo. Entonces tienes que decidir si quieres ser otro Villalba, o si quieres ser Alonso. Esa noche, Alonso volvió a casa sin encender la radio del coche. En el estacionamiento subterráneo, se quedó varios minutos sentado, mirando al vacío. Las palabras de Camila lo sacudían. ¿Quieres ser otro Villalba, o quieres ser Alonso? Por primera vez en su vida, su apellido le pesaba. Un manto de gloria manchado de sangre y concreto mal hecho. Subió a su penthouse y fue directo al cofre de su oficina. Entre documentos de propiedades, acciones y contratos millonarios, encontró un sobre envejecido. Era una carta de su abuela. Si estás leyendo esto, es porque tuviste que elegir entre proteger el nombre de la familia, o honrar la verdad. Siempre creí que eras el nieto que cambiaría nuestra historia. Sé valiente. Ser decente nunca ha sido buen negocio. Pero siempre ha sido lo correcto. En el hospital, Camila tomaba su café frío en la sala de descanso cuando Leticia, la prima de Alonso, entró discretamente. Hola. Camila, ¿cierto? Sí. Enfermera de la habitación 507. ¿Necesita algo? Leticia sonrió, con cierta timidez. Ayudaste a mi abuela más de lo que crees. Quería darte las gracias. Camila asintió, sorprendida. Gracias. Leticia miró alrededor y, en tono más bajo, dijo. Solo, ten cuidado con Arturo. Él nunca pierde. Y nunca perdona a quien lo desafía. Camila frunció el ceño. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy advirtiendo. Porque si alguien puede hacer que Alonso cambie, eres tú. Y él va a odiar eso. Al otro lado de la ciudad, Arturo Villalba veía un reportaje en la televisión sobre herederos filántropos que reformaban instituciones públicas con fondos propios. Cuando el nombre de Alonso apareció entre los destacados, apagó la TV con rabia. Idiota, está cavando su propia tumba. Tomó el celular y marcó. Habla Arturo. Encuentra a Salvatierra. Ya. Y tráeme ese informe original. El firmado a mano. No quiero más filtraciones. No quiero más sorpresas. A la mañana siguiente, Alonso recibió una llamada extraña. Señor Villalba. Habla el almacén central. Recibimos una donación a nombre de la Fundación Camila Reyes. ¿Es de su empresa? Él se paralizó. ¿Fundación qué? Camila Reyes. Está en el sistema como beneficiaria de una donación para reabrir una clínica rural en Oaxaca. Alonso sintió un vuelco en el estómago. Fue aprobada anoche. Y está registrada a su nombre personal. En el hospital, Camila fue llamada a la oficina de la administración. Allí la esperaba el director, con expresión seria. Enfermera Reyes, necesitamos hablar. Recibimos una denuncia formal. Su nombre aparece vinculado a una donación fraudulenta.
Se dice que está aprovechando su relación con el nieto de una paciente. Camila quedó sin palabras. Eso es absurdo. Lo investigaremos. Pero por ahora, está suspendida hasta nuevo aviso. Al salir del hospital, miró su celular, desesperada. Llamó a Alonso. Me están acusando de robo. Dicen que estoy usando tu nombre para obtener beneficios. Yo jamás haría algo así. Al otro lado, Alonso respondió con voz baja, pero decidida. Lo sé. Y voy a averiguar quién hizo esto. Porque, Camila, hay alguien ahí dentro que quiere destruirnos. Y parece que está dispuesto a todo. Esa misma noche, mientras revisaba correos y registros bancarios, Alonso se topó con algo que lo hizo congelarse. Un pago elevado. Hecho 2 días atrás. Destino, Fundación Santa María, Oaxaca. Remitente, Arturo Villalba. Concepto, indemnización confidencial, archivo definitivo. En la esquina de la pantalla, apareció una notificación. Nuevo mensaje, Camila Reyes. Si usaron mi nombre, es porque quieren sacarme del camino. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay en ese hospital que vale tanto silencio? El silencio en el penthouse esa noche era diferente. No era el silencio cómodo de quien por fin encuentra paz. Era el silencio tenso de quien está rodeado de preguntas y traiciones. Alonso giraba lentamente el vaso de whisky en su mano, sin beber. El hielo ya se había derretido. Frente a él, en la pantalla del computador, las pruebas que él mismo había encontrado, la transferencia bancaria hecha por su padre a la fundación en Oaxaca, con el título de indemnización confidencial. El teléfono al lado parpadeaba con el último mensaje de Camila. Si usaron mi nombre, es porque quieren sacarme del camino. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay en ese hospital que vale tanto silencio? La respuesta aún no estaba clara. Pero Alonso ya sabía que, fuera lo que fuera, no se trataba solo de concreto y obras infladas. Era algo más profundo. Algo que tocaba reputaciones, vidas. Y ahora, su nombre. Al día siguiente, Alonso enfrentó a su padre nuevamente. Esta vez, no con dudas, sino con certezas. ¿Por qué usaste el nombre de Camila? ¿Por qué enviaste dinero a esa fundación fingiendo que era yo? Arturo Villalba ajustó los puños de su camisa, como quien se prepara antes de entrar en guerra. Corregí un problema antes de que se volviera escándalo. Ella estaba escarbando demasiado. Tú también. Yo solo contuve los daños. Arruinaste la vida de una mujer íntegra. Alonso estalló. Una mujer que solo quería justicia. ¿Justicia? Arturo sonrió con desprecio. Justicia es el nombre que los débiles le dan a sus emociones. Te estás dejando llevar por una enfermera que sabe muy bien lo que hace. Alonso golpeó la mesa con fuerza. Ella no es como nosotros. Exactamente. Y por eso, no pertenece a este mundo. El silencio cayó como un golpe seco. Alonso sintió el corazón retumbar. Las palabras de su padre eran el reflejo perfecto del imperio que habían construido. Un mundo donde quien no se inclina ante el poder, es descartado. Camila, por su parte, intentaba mantener la compostura, incluso suspendida del hospital. Sentía las miradas de las colegas mientras cruzaba los pasillos para recoger sus pertenencias. Comentarios susurrados. Verdades a medias. Insinuaciones. En el vestidor, encontró un papel dentro de su casillero. Cuando juegas con leones, más vale estar lista para ser devorada. Ella arrugó el papel, lo lanzó a la basura y respiró hondo. No me conocen, murmuró. Aún no. Más tarde, Camila y Alonso se encontraron en una plaza discreta, a las afueras de la ciudad. Ella vestía un hoodie sencillo, capucha levantada. Él, una chaqueta oscura, intentando pasar desapercibido. Me están vigilando, dijo ella sin rodeos. Lo sé. Hay un coche estacionado frente a mi pensión desde hace 2 días. Y un hombre de traje fue al hospital preguntando por mí. Mi padre está desesperado, respondió Alonso.
Sabe que puedes desenterrar lo que él enterró hace 20 años. Camila frunció el ceño. ¿Y qué es exactamente lo que está ocultando? Alonso dudó. La miró, con un nuevo peso en los ojos. Salvatierra no actuó solo. Los documentos muestran que alguien lo presionó. Alguien que firmaba como A. Y en los archivos antiguos, ese era el apodo interno de mi abuelo. Camila sintió un escalofrío. El hospital de Oaxaca comenzó a construirse mucho antes del accidente. Exacto, afirmó Alonso. Comenzó bajo la gestión de mi abuelo. Pero fue mi padre quien aceleró todo después de su muerte. La construcción se volvió una vitrina política. Y ya sabes cómo es, plazos, dinero, favores. Y víctimas, completó ella. Guardaron silencio unos segundos. El viento de la tarde pasaba entre los árboles, arrastrando consigo un aire de pasado sin resolver. Camila, Alonso la miró fijamente. Si llevo esto hasta el final, puedo perderlo todo. Mi cargo en la empresa. La confianza de los accionistas. Tal vez hasta mi libertad, si encuentran alguna omisión mía. Ella lo miró con firmeza. ¿Y qué ganas si no haces nada? Él sonrió, de lado. Nada. Absolutamente nada. A la mañana siguiente, Alonso convocó una rueda de prensa. Sin avisarle a su padre. Sin incluir a su equipo de relaciones públicas. Frente a micrófonos y flashes, habló sobre transparencia, ética empresarial y responsabilidad social. Pero la verdadera bomba vino al final. Y anunció también que la Fundación Villalba apoyará la reapertura del Hospital de Santa María Tepozcolula, como un acto de reparación histórica. Todos los archivos del proyecto serán entregados a las autoridades. Y cualquier irregularidad será investigada, sin importar el nombre involucrado. Las preguntas estallaron. Pero Alonso abandonó el escenario sin responder. Ya no se trataba de palabras. Era hora de actuar. Camila vio todo por televisión, desde la pensión. Las manos le temblaban. No sabía si reír o llorar. Jamás imaginó que alguien como Alonso tuviera el valor de enfrentarse a un imperio. Y todo por justicia. Todo por algo, o alguien, más grande que él mismo. Esa noche, Arturo Villalba irrumpió furioso en la cobertura del hijo. ¿Estás loco? ¿Sabes lo que esto va a hacerle a nuestra empresa? Alonso estaba solo, de pie frente a la ciudad, en el balcón. La va a limpiar. Por primera vez en décadas. ¿Vas a hundirlo todo por una mujer? No es por ella. Es por mí. Por quien ya no quiero seguir siendo. Vas a perderlo todo. ¿Qué te va a quedar? Alonso se giró lentamente. Había una nueva serenidad en su mirada. Dignidad. Arturo no respondió. Solo se fue, cerrando la puerta con violencia. Pero antes de entrar al ascensor, llamó a un número guardado como confidencial. Activa los contactos. Si no retrocede, vamos a obligarlo. Esa misma noche, mientras Alonso revisaba los documentos que preparaba para entregar al Ministerio Público, encontró un sobre bajo la puerta. Sin remitente. Dentro, solo una hoja. Un acta de nacimiento. Camila Reyes Ortega. Padre, desconocido. Madre, Mariana Ortega. Y abajo, escrito a mano. Ella no sabe quién es. Pero yo sí. Alonso se quedó paralizado. Eso lo cambiaba todo. Y al mismo tiempo, no decía nada. ¿Quién había dejado ese papel? ¿Por qué? ¿Qué secreto se escondía detrás de esa información? Y lo más importante, ¿quién era el padre de Camila? Alonso sostenía el papel entre los dedos como si fuera de vidrio. El acta de nacimiento de Camila. Madre, Mariana Ortega. Padre, desconocido. Pero lo que no salía de su cabeza era la caligrafía al final de la página. Ella no sabe quién es. Pero yo sí. Esa frase le atravesó el pecho como un rayo. No solo por la duda que sembraba, sino por la certeza oculta detrás.
Alguien sabía. Y alguien estaba jugando con él. Intentó llamar a Camila. Buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Nada. Se puso un abrigo y salió a toda prisa. Necesitaba verla. Necesitaba entender. Camila estaba en casa. El televisor encendido, con el volumen bajo. La imagen congelada en el rostro de Alonso durante la rueda de prensa de la mañana. Aún no podía creerlo. ¿Cómo alguien de ese mundo, de privilegios, de decisiones tomadas en salas frías, tenía el coraje de enfrentarlo todo? Estaba sumida en pensamientos cuando golpearon la puerta. 3 veces. Rápido. Se levantó con cautela, desconfiada. Miró por la mirilla. Alonso. Abrió. Él entró con el rostro tenso, los ojos intensos. Tengo que mostrarte algo, dijo, entregándole el sobremanila. Camila frunció el ceño, sacó el papel y lo leyó. Primero con curiosidad. Luego, su expresión se fue ensombreciendo. ¿Esto es real? Apareció hoy. Debajo de mi puerta, respondió Alonso. Alguien quiere que yo lo sepa, antes de que tú lo sepas. Ella volvió a leer. Siempre supe que mi madre me crió sola. Pero ella decía que mi padre había muerto antes de que yo naciera. Nunca quiso hablar de él. Siempre esquivaba el tema. Alonso se sentó frente a ella, atento. Su nombre era Mariana Ortega. Investigué. Fue enfermera durante años en el hospital que colapsó. Una de las más respetadas. Tenía formación, premios. Pero su nombre aparece en otro lugar también. Camila lo miró, tensa. ¿Dónde? En un informe confidencial de Villalba Ingeniería. No en el hospital. En un resort. Construido en Huatulco, en 1994. Ella figura como asistente médica temporal. Eso no tiene sentido, susurró Camila. Sí lo tiene. Si trabajó para la empresa antes del hospital, tal vez tuvo contacto con alguien de la directiva. Camila se recostó en la silla. Sus ojos se perdieron. ¿Tú crees que mi padre podría ser? No lo sé. Pero alguien sí lo sabe. Y está tratando de alejarnos de la verdad usando tu nombre. Creando escándalos. Culpándote. Y ahora, atacando tu origen. Ella respiró hondo. La verdad siempre ha sido una herida abierta. Solo que no sabía cuánto dolía no saber quién eres. Al día siguiente, los periódicos estaban llenos de titulares con el nombre de Alonso. Millonario rompe con su padre y dona millones para hospital olvidado en Oaxaca. Villalba expone corrupción en su propia empresa y solicita investigaciones. Pero junto a los elogios, llegaron las sombras. Enfermera implicada en escándalo habría recibido beneficios indebidos. Camila Reyes, ángel o oportunista. Alonso estaba furioso. Esto fue tu padre, le dijo a Leticia, mostrando los periódicos. Está intentando destruir la imagen de Camila. La prima negó con la cabeza, agotada. Está desesperado. Porque tú estás ganando a la opinión pública. Y ella está tocando algo que él no puede controlar. ¿Qué cosa? Leticia hizo una pausa. El corazón. Algo que él nunca tuvo. Mientras tanto, Camila fue convocada por el comité ético del hospital para defenderse de las acusaciones. Se sentó frente a una mesa con 5 médicos y 2 abogados de la institución. Enfermera Reyes, ¿confirma que recibió beneficios financieros del señor Alonso Villalba? Jamás, respondió firme. Nunca los pedí. Nunca los acepté. Pero hay registros de una fundación con su nombre recibiendo fondos en su ciudad natal. Falsos. Yo jamás fundé nada. Es un montaje. Uno de los médicos la miraba atentamente. ¿Por qué cree que alguien haría esto? Camila dudó. Porque estoy involucrada con la verdad. Y la verdad incomoda. La sesión fue cerrada. El veredicto saldría en 3 días. Al salir del hospital,
una mujer mayor la esperaba. ¿Camila? ¿Camila Reyes? Ella se acercó, cautelosa. Sí. ¿Puedo ayudarla? La mujer sacó un sobre pequeño de su bolso, amarillento por el tiempo. Tu madre me pidió que te diera esto, si algún día preguntabas por tu padre. Camila se quedó sin palabras. Éramos amigas en el hospital. Mariana no confiaba en mucha gente. Pero me dijo que, si su hija quería saber, algún día yo debía entregárselo. Camila tomó el sobre con las manos temblorosas. Gracias. Muchas gracias. Sola, sentada al borde de la cama, Camila abrió el sobre. Dentro, una sola carta, escrita a mano. Fechada en 1995. Camila. Si algún día encuentras esto, es porque necesitaste saber. Tu padre se llamaba Arturo Villalba. Fue un error que cargué sola. Me prometió el mundo y luego me borró de su vida. No quise que crecieras bajo esa sombra. Pero ahora, tal vez necesites saber. Camila dejó caer la carta al suelo. El cuarto giró por un momento. Arturo Villalba. El padre de Alonso. Su padre. No. No puede ser. Pero la letra era de su madre. La historia tenía demasiado sentido. Horas después, Alonso llegó a casa, agitado. Su celular vibraba con mensajes de periodistas y amenazas anónimas. Pero no le importaba. Encontró a Camila sentada en su balcón. Ojos hinchados. La carta sobre el regazo. ¿Lo sabías? Preguntó ella, con voz baja. No. Te lo juro. Respondió él, acercándose con cuidado. Arturo Villalba. Tu padre. Mi padre. Él tragó saliva. Eso lo cambia todo. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Cambia quién soy. Pero no cambia quién eres tú para mí. No quiero que esto nos separe. Tal vez no nos separe. Pero tampoco nos une, como pensábamos. Silencio. El tipo de silencio que grita más que cualquier discusión. Al día siguiente, Arturo recibió una copia de la carta en su correo personal. Sin firma. Solo el documento escaneado. Y una frase. Ella ya lo sabe. Llamó a Salvatierra. Cambié de idea. Esa muchacha tiene que desaparecer. Esa misma mañana, Camila no apareció en el hospital. Tampoco en su pensión. Alonso llamó, envió mensajes, la buscó por todas partes. Hasta que encontró un sobre en su buzón. Sin remitente. Dentro, solo una frase. Te tardaste demasiado. Ahora es tarde. El sobre no tenía olor. Pero Alonso sentía el aroma metálico del miedo pegado a aquella frase. Te tardaste demasiado. Ahora es tarde. Aún era temprano. El sol apenas se asomaba entre los edificios de la ciudad, pero no perdió tiempo. Tomó las llaves del auto y salió de inmediato. Primero, el hospital. Luego, la pensión. Ni rastro de Camila. Ningún registro. Ningún testigo. Leticia contestó el teléfono con la voz ahogada de preocupación. Alonso, la última vez que la vi fue hace 2 días. Estaba muy alterada, después de leer la carta. ¿Y si mi padre le hizo algo? Su voz se quebró. ¿Y si es capaz de? Leticia guardó silencio unos segundos. No sé de qué es capaz. Pero sé que tiene miedo. De ti. Y ahora, también de ella. Al mediodía, Alonso tomó la carretera rumbo a Oaxaca. No sabía exactamente a dónde ir, pero sentía que era el único lugar con alguna respuesta. Llamó a un antiguo colaborador de la constructora, uno que había trabajado en proyectos de la región hace décadas. ¿Conoces a alguien en Santa María Tepozcolula? Preguntó. Sí, un sacerdote. Es mayor, pero lo sabe todo de ese pueblo. Si alguien vio a Camila, fue él. La carretera era larga, pero el silencio dentro del coche lo era aún más.
Sin música. Sin radio. Sin distracciones. Durante horas, Alonso repasó mentalmente todo lo que había ocurrido en los últimos días, la caída de su imagen pública, su ruptura con el padre, la revelación de que Camila podía ser su hermana, o quizás algo aún más complejo. Después de todo, ¿y si Arturo Villalba no era realmente el padre de Camila? La carta lo decía, sí. Pero, ¿y si era otra mentira para separarlos? Ya no sabía en qué creer. Pero sí sabía por qué luchar. Camila. Santa María era un pueblo detenido en el tiempo. Casas de adobe, calles estrechas de piedra, niños descalzos corriendo detrás de bicicletas oxidadas. El polvo danzaba con el viento seco y los perros dormían bajo la sombra de árboles retorcidos. La iglesia era la construcción más imponente. Pequeña, pero firme. Una campana oxidada seguía marcando las horas con un sonido melancólico. El padre Joaquín lo recibió con amabilidad. Señor Villalba, su apellido pesa en este lugar. Me lo imagino. ¿Y qué lo trae por aquí? Busco a Camila Reyes. Enfermera. Tal vez vino, está desaparecida. El sacerdote lo miró con ojos profundos, de esos que han visto demasiado. Ella estuvo aquí. Llegó ayer al atardecer. Pidió refugio. Estaba destrozada. Alonso suspiró, aliviado. ¿Dónde está ahora? En la antigua casa de su madre. Una casita en lo alto del pueblo. Pero, no quiere ver a nadie. Dijo que necesitaba entender su dolor, en silencio. La casa era humilde, de piedra rústica y madera desgastada. Un portón bajo y un jardín cubierto de maleza. Alonso dudó antes de tocar. Pero lo hizo. 2 toques. Silencio. 1 más. Entonces, la puerta se abrió. Lentamente. Camila apareció con el rostro hinchado de tanto llorar, el cabello suelto, sin maquillaje. Pero sus ojos seguían ardiendo con la fuerza de quien no se rinde. ¿Cómo me encontraste? Tú no eres una sombra, Camila. Tienes raíces. Y fui tras ellas. Ella suspiró. ¿Por qué viniste? Porque no tienes que pasar por esto sola. Ni debes. No sé quién soy, Alonso, confesó. No sé si eres mi hermano. No sé si te amo o te odio. No sé qué hacer con este caos que sembraron dentro de mí. Él dio un paso al frente. Camila, escúchame, tal vez no entendamos todo ahora. Tal vez nunca. Pero tú eres más que un apellido. Más que un error del pasado. Eres la mujer más íntegra que he conocido. Y lo que siento por ti, no cabe en ninguna regla antigua. Ella comenzó a llorar. Y él la abrazó. Fuerte. Largo. De verdad. Por primera vez en días, Camila no resistió. Solo se permitió sentir. Al día siguiente, caminaron juntos hasta el terreno donde antes se alzaba el hospital que colapsó. Ahora, solo un campo abierto con cimientos visibles, maleza alta y carteles oxidados. Aquí estaba urgencias, señaló Camila. Allá, la sala de triaje. Fue ahí donde murió mi madre. Alonso se arrodilló. Lo prometo, voy a reconstruir esto. No como disculpa, sino como un nuevo comienzo. No quiero un monumento, respondió ella. Quiero que se sepa la verdad. Que las familias entiendan qué pasó. Que nadie viva con la duda como yo viví. Entonces hagámoslo juntos. Ella lo miró con una ternura que no había sentido en días. ¿Juntos? Solo si tú quieres. De regreso al pueblo, encontraron a un hombre mayor sentado junto al camino. Encorvado, con sombrero viejo y ojos claros. Eres hija de Mariana, ¿verdad? Preguntó. Camila asintió, sorprendida. ¿Conoció a mi madre? Mucho. Respondió. Yo trabajaba como electricista en las obras de Villalba. La vi muchas veces con Arturo, pero también con otro hombre. Camila se congeló. ¿Otro? Sí,
Un ingeniero joven. Bajito, callado. Vivía con Mariana. Arturo desapareció después. Pero el otro se quedó. Creo que se llamaba Sergio. Sergio Ortega. Los ojos de Camila se agrandaron. Ortega, ese es mi apellido. El anciano asintió. Entonces, tal vez tu madre mintió. Tal vez te protegió. Tal vez, te salvó. Al atardecer, sentados en el porche de la antigua casa, Alonso le entregó su celular con un nombre en pantalla. Sergio Ortega. Ingeniero retirado. Vive en Veracruz. Sigue con vida. Camila apretó el teléfono con fuerza. ¿Y si él es mi padre? Entonces merece saberlo. Ella lo miró. ¿Y si no lo es? Entonces seguimos. Como estamos. Pero con la verdad en el corazón. Esa noche, durmieron en la misma habitación por primera vez. Pero no se tocaron. Solo durmieron tomados de la mano. Como quien entiende que, a veces, la intimidad más profunda, es el silencio compartido. Mientras tanto, Arturo Villalba recibía en su mansión a un hombre bajo, de traje oscuro. ¿Estás seguro de que quiere hacer esto? Descubrieron demasiado. Y ahora saben sobre Sergio. Si ella aparece en público con esa información, todo se derrumba. ¿Y qué quiere que haga? Lo que sea necesario. A la mitad de la madrugada, el sonido de neumáticos reventándose despertó a Alonso. Corrió hacia la terraza. Afuera, una camioneta negra, sin placas, se alejaba a toda velocidad por la carretera. En la cerca, un mensaje pintado con tinta roja. La próxima será de verdad. El día amaneció con olor a tierra mojada. El mensaje pintado en la reja de la casa, con letras gruesas en rojo, parecía haberse secado durante la noche como un recordatorio silencioso. La próxima será de verdad. Camila leía y releía aquella frase como si pudiera extraer de ella alguna pista, algún mensaje oculto. Pero todo lo que sentía era esa vieja y conocida sensación de persecución. La certeza de que, cada vez que se acercaba a la verdad, alguien se encargaba de empujarla de nuevo hacia la oscuridad. Alonso, de pie a su lado, con el rostro serio, tomó una foto de la reja y se la envió a Leticia. No va a detenerse, dijo. Mi padre hará lo que sea para mantener ese pasado enterrado. Camila se abrazó a sí misma. ¿Y si hace más que amenazar? ¿Y si decide cumplir? No lo hará, respondió Alonso, con los ojos fijos en la carretera. Porque ahora somos dos. Y no voy a dejar que te toquen. Pero por dentro, sabía, no se trataba solo de proteger a Camila. Era impedir que la historia se repitiera. ¿Cuántas otras víctimas había dejado su familia en el camino? ¿Cuántas Marianas, cuántas Camilas había silenciado el nombre Villalba? Alonso estaba decidido. La reparación ya no era una opción. Era una necesidad. 2 horas después, ya en Veracruz, Alonso estacionó frente a una casa sencilla, con un portón azul descascarado y ventanas enrejadas. Camila, a su lado, apenas podía respirar. ¿Estás segura? Preguntó él. No. Respondió ella. Pero necesito saber. Tocaron el timbre. Un señor de cabello blanco, ojos claros y expresión amable abrió la puerta con cierta dificultad. ¿Señor Sergio Ortega? Sí. Camila vaciló. Me llamo Camila. Camila Reyes Ortega. Mi madre era Mariana Ortega. ¿La conoció? El anciano abrió los ojos con sorpresa, llevó una mano al pecho como si el corazón se le hubiera detenido y se sentó en el primer banco del porche. Mariana, susurró. Esperé toda mi vida este momento. Camila se acercó lentamente. ¿Usted, es mi padre? Él asintió, con lágrimas en los ojos. Sí. Tu madre y yo, fuimos felices. Por poco tiempo, pero lo fuimos. Cuando supo que estaba embarazada, me alejó. Dijo que no quería que crecieras con un padre sin trabajo, débil. Quería darte fuerza. Yo, lo respeté.
Nunca más la vi. Pero cada año, en tu cumpleaños, encendía una vela. Y le pedía a Dios que estuvieras viva, y bien. Camila se derrumbó en su regazo, llorando como no lloraba desde niña. Alonso, detrás, sintió una mezcla de alivio y desconcierto. No era su hermana. Nunca lo había sido. Pero entonces, ¿por qué esa carta? ¿Quién había inventado esa mentira? De vuelta en el coche, con los ojos aún húmedos, Camila le apretaba la mano a Alonso. ¿Por qué me mintieron? ¿Por qué esa carta? Alguien quiso destruir lo que estábamos construyendo, respondió él. Y la mejor forma de romper dos corazones, es convencerlos de que no pueden amarse. Ella apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y ahora? Ahora terminamos lo que empezamos. De regreso en Puebla, Alonso convocó una nueva rueda de prensa. Pero esta vez, no era sobre obras. Era sobre nombres. Sobre verdades. Presentó públicamente los documentos que vinculaban a Arturo Villalba con el escándalo de Oaxaca. Mostró pruebas de que había sobornado a funcionarios, ocultado informes de ingeniería, y financiado la fundación falsa a nombre de Camila. Y más que eso, dijo ante las cámaras, mintió sobre su identidad. Envió una carta falsa afirmando que Camila era su hija. Todo para separarnos. Pero la verdad encontró su camino. Y ella está aquí. Viva. Fuerte. De pie. Las imágenes recorrieron el país. Esa misma noche, Arturo Villalba fue llevado a declarar. Las acciones de Villalba Ingeniería se desplomaron. Pero la credibilidad de Alonso, irónicamente, se disparó. Y con ella, la esperanza de un futuro diferente. Camila regresó al hospital con un ramo de flores en la mano y la cabeza en alto. Las compañeras, antes desconfiadas, ahora la miraban con respeto. La dirección del hospital archivó todas las acusaciones. Y además, le ofreció disculpas públicas. Pero había una herida que todavía dolía. Algo que no sanaba con aplausos ni reportajes. Alonso. Esa noche fue a su penthouse. Pero no tocó la puerta. Se quedó afuera, mirando la ciudad desde el balcón. Cuando por fin reunió el valor, la puerta se abrió sola. Él estaba ahí. Camisa sencilla. Descalzo. Los ojos más cansados. Pero seguía siendo él. Pensé que no volvería a verte, dijo él. Yo también. Respondió ella. Pero, no vengo a decir adiós. ¿No? Ella entró con calma, sacó algo del bolso. La carta falsa. Esto casi nos destruye. Lo sé. Pero ya no quiero vivir con miedo. Ni de cartas. Ni del pasado. Ni de apellidos. Él dio un paso hacia ella. ¿Y qué es lo que quieres? A ti. A nosotros. Lo que quede de nosotros después del caos. Alonso sonrió. Lo que queda, es lo más importante. Se acercaron. Y se abrazaron. Esta vez, sin nada entre ellos. Ni dudas. Ni mentiras. Ni herencias. Solo ellos dos. Pero mientras tanto, en una sala oscura, un hombre de traje observaba un dossier. Arturo fue expuesto. Está fuera del juego. Otro hombre, en las sombras, respondió. Entonces es hora del plan B. ¿Cuál es? Camila. Aún hay algo en ella que no ha sido revelado. Algo que ni ella sabe. Y eso, puede destruir mucho más de lo que Arturo destruyó jamás. En la pantalla de una laptop, aparece un nombre en una antigua base de datos hospitalaria. Paciente, Mariana Ortega. Archivo confidencial, genética /diagonal proyecto nacimiento dorado. Estado, clasificado. Camila despertó con el sonido de una lluvia suave golpeando la ventana del penthouse. El cuerpo de Alonso aún dormía a su lado, tranquilo, como si después de semanas turbulentas, el mundo finalmente les hubiera concedido unas horas de paz. Pero algo dentro de ella aún pesaba. Un malestar que no sabía cómo nombrar. Desde la rueda de prensa,
Algo parecía incompleto. Como si, incluso con la verdad revelada, faltara una pieza en el rompecabezas. Entonces, su celular vibró. Mensaje anónimo. Tu madre mintió más de una vez. Hay un archivo con su nombre. Clasificado. Hospital Villalba. Ala cerrada. Código, nacimiento dorado. Camila sintió un escalofrío subirle por la espalda. ¿Nacimiento dorado? ¿Qué significaba eso? Se levantó sin hacer ruido. Tomó su bolso, se puso un abrigo y salió sin despertar a Alonso. El Hospital Villalba tenía un ala abandonada desde 2010, cuando un brote de tuberculosis obligó a sellar parte del edificio. Pocos sabían que todavía había archivos almacenados allí. Menos aún que existía un archivo específico con acceso restringido a 3 nombres de la directiva. Entre ellos, Arturo Villalba. Camila usó una tarjeta hackeada de una excolega, gracias a un contacto de la universidad. Entró con el corazón acelerado. Los pasillos vacíos parecían más oscuros de lo que realmente eran. Siguiendo el código enviado, llegó a una sala con cerradura digital. Digitó el número de la clave, 07021995, su fecha de nacimiento. La puerta se abrió. Dentro, estanterías, cajas y archivos con nombres cifrados. Todo limpio, catalogado, guardado con precisión quirúrgica. Al fondo, un armario con etiqueta dorada. Proyecto Nacimiento Dorado, caso número 23. Paciente, Mariana Ortega. Estado, interrumpido. Camila tomó el dossier. Empezó a leer. Y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Afuera, Alonso la esperaba. Cuando ella regresó, 2 horas después, aún con la carpeta en brazos, él corrió hacia ella. ¿Dónde estabas? Alonso, susurró. No era solo corrupción. Ni solo mi madre. Era, yo. ¿Qué quieres decir? Ella abrió la carpeta. Le mostró los documentos. Allí estaban registros médicos de alta complejidad, fertilización asistida, ingeniería genética experimental, financiada por Villalba Ingeniería en colaboración con una fundación internacional. Un proyecto piloto para la mejora genética selectiva. Un experimento silencioso. Un crimen. Mariana Ortega había sido una de las mujeres elegidas. Joven, saludable, humilde. Recibió dinero para participar. Creía que ayudaba a la ciencia. Pero cuando descubrió que su embrión había sido usado como experimento, huyó. Fui creada dentro de un proyecto genético, dijo Camila. Querían ver si podían fabricar un ser humano con alto coeficiente intelectual, inmunidad avanzada, empatía extrema. Todo probado en laboratorio. Querían moldear al ser humano ideal. Dios mío, murmuró Alonso. Y ahora, saben que yo lo sé. Esa misma noche, Leticia llamó, desesperada. Alonso, hay un coche detenido frente al hospital. Y 2 hombres en recepción preguntando por Camila. Dicen que son de una fundación de investigación. Ella no puede quedarse sola, respondió él. Pasaron los días siguientes refugiados en la finca de Doña Remedios, la abuela de Alonso, lejos de la ciudad. Aunque enferma, la señora seguía lo bastante lúcida para notar que algo había cambiado en la mirada de ambos. Están intentando cargar el mundo sobre los hombros, dijo, mientras Camila le daba su medicina. Pero quizá lo único que necesitan es sostenerse el uno al otro. Camila sonrió. Por primera vez en mi vida, no me siento sola. Remedios le apretó la mano. Y nunca más lo estarás. Alonso, por su parte, se movía en las sombras. Interpuso una demanda solicitando acceso público a los archivos de la fundación. Contactó periodistas, abogados, defensores de derechos humanos. Era una carrera contra el tiempo. Sabían que desafiaban a personas peligrosas. Pero también sabían que ya no había regreso. Una mañana, uno de los médicos del proyecto Nacimiento Dorado fue hallado muerto en su casa. Supuesto suicidio. Esa misma noche, los servidores del hospital fueron hackeados.
Todos los archivos del proyecto, eliminados. Todos, menos los que Camila ya había impreso, y escondido. 2 semanas después, en una conferencia de derechos humanos en Puebla, Alonso subió al escenario con Camila a su lado. Con los ojos húmedos y la voz quebrada, contó todo. Desde la corrupción en la constructora hasta el proyecto secreto de manipulación genética. Intentaron moldear a la mujer perfecta. Pero crearon algo que jamás podrán controlar, una mujer que no acepta ser silenciada. Camila tomó el micrófono. Me llamo Camila Reyes Ortega. Y fui creada dentro de un experimento. Pero no soy un producto. Soy hija de una mujer valiente, víctima de un sistema que quiso jugar a ser Dios. Y estoy aquí, viva. Íntegra. Y decidida a evitar que otras mujeres sufran lo mismo. El público se puso de pie. Aplausos. Largos. Emotivos. Reales. Por primera vez, Camila sintió que su voz era más fuerte que el silencio que intentaron imponerle. Semanas después, el hospital donde todo comenzó fue renovado. Pero no como clínica. Se convirtió en una escuela de enfermería comunitaria. Gratuita. Moderna. Y con un nombre grabado en la entrada. Escuela Camila Reyes de Salud Integral. Camila, ahora directora del proyecto, caminaba por los pasillos con serenidad. Cabello suelto, bata blanca, mirada firme. Alonso aparecía de vez en cuando, ayudando con la parte legal y logística. Pero se mantenía al margen de la gestión. Esa era su conquista. En el último día del primer semestre, Camila reunió a los estudiantes en el patio. Todo lo que vivimos tiene un propósito. Incluso el dolor. Incluso la duda. Porque nos moldea. No en un laboratorio, sino en el alma. Que esta escuela sea un lugar donde nadie más tenga que crecer sintiendo que es un error. Al final del día, sola en el jardín, Camila vio a Alonso acercarse con una rosa blanca en la mano. Para la directora más valiente de México. Ella sonrió. Y para el hombre que eligió no repetir los errores de su padre. Pensé que después de todo, aún querrías huir. Hice eso por demasiado tiempo. Ahora quiero quedarme. Pero solo si es contigo. Se abrazaron ahí mismo, bajo el atardecer, como si el mundo finalmente hubiese decidido silenciarse, a su favor. Alonso le susurró al oído. Quisieron fabricarte. Pero tú decidiste ser. Y decidí amarte. A la distancia, doña Remedios observaba desde el porche. Con una leve sonrisa en los labios, llevó la mano a su rosario. Gracias, Dios mío, por dejar que esta niña cruzara el camino de mi nieto. Y entonces, por primera vez desde que comenzó esta historia, hubo paz.